Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar un día más estudiando la palabra de Dios. Hoy es viernes y estamos ya en la recta final de este mes de julio, hoy es 30 de julio y estamos ya casi acabando este mes de calor, de verano. Bien, hoy vamos a estudiar Apocalipsis. Lo digo porque los viernes solemos hacer hermenéutica, pero estamos descansando algún día de hermenéutica y hoy vamos a continuar en el libro de Apocalipsis. Os lo voy diciendo ya para que así los hermanos que suelen tomar la costumbre de tomar notas y tienen su propia libreta para cada tema, pues podéis abrir vuestras libretas y las Biblias en Apocalipsis capítulo 22. Estamos en la recta final de este libro de Apocalipsis. Después de más de 100 estudios, pues estamos llegando ahora así al final y estamos hablando de esa visión que nos conecta con la eternidad, con ese momento cuando estaremos en la presencia del Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Así que, mis queridos hermanos, a ver dónde nos lleva hoy el Espíritu Santo en este estudio. Vamos a descansar en las manos de Dios, le vamos a pedir a Él su dirección y comenzamos este estudio de hoy viernes. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por un día más y una nueva oportunidad que nos das de venir ante tu presencia, abrir tu palabra y recibir el alimento espiritual que tú tengas para nosotros hoy. Te doy muchas gracias por todos mis hermanos, tú nos cuidas, nos das la fuerza. Después de tantos días, venimos con meses y meses de pandemia, de dificultades, de cosas, pero tú eres un Dios de amor, eres fiel. Tú nos has escogido para cumplir propósitos en nuestra vida de bendición. Y necesitamos cada día venir ante tu palabra para recibir el mensaje que tú nos quieres dar. Háblanos, estamos dispuestos a escuchar, hemos dispuesto nuestros corazones a recibir lo que tú nos quieras decir. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Cuídalos, bendícelos, trata con ellos. Danos sabiduría en todo. Y ayúdanos ahora en este tiempo de estudio bíblico para que todo esté dirigido por ti, por el Espíritu Santo. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a, como hemos dicho, a tener el estudio bíblico de hoy. Nos vamos a quedar en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a continuar hablando de lo que Juan está viendo, un mensajero le está mostrando. Vimos del versículo 1 al 3, ahora lo recordaremos y continuamos profundizando más en este texto que, como he dicho, nos conecta con la eternidad, con lo que realmente seremos. Ahora estamos en un proceso de cambio. Dios nos llamó y aceptamos el llamado, somos sus hijos. Entonces ahora Él está ya esperando el día en que nos reunamos con Él. El Señor nos ama, Cristo nos ama, quiere que donde Él está nosotros estemos con Él. Es lógico, ¿no? Es un deseo basado en el amor. Saludar a los hermanos que habéis escrito en el chat en directo. Voy a repasar un poquito los que escribieron aquí. José María ha escrito, buenas noches, José María. Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Benito, buenas noches. Carmen, hola Carmen. Juan, hola, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes. David, Liliana, David, hijo y Daniela, bienvenidos. Miguel Torres, buenas noches. Miguel, un abrazo hasta Perú. Adriana, buenas noches, Adriana. Yoli y Gaby, buenas noches, queridos hermanos. Beatriz, buenas noches. Bienvenidos a todos los demás hermanos que están conectados y aquellos que lo ven en diferido. Un abrazo muy fuerte para cada uno. Vamos a tener, como hemos dicho, el estudio en Apocalipsis 22. Recordemos lo que hemos visto hasta ahora, versículo del 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Hemos visto hasta ahí, hasta ese punto, hasta ese texto. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, verán su rostro, dice ahí el Señor, verán su rostro. Estábamos hablando el último día acerca de esa bendición de estar en la Nueva Jerusalén habitando donde la misma presencia de Dios está. Estábamos hablando del río de la vida que sale del mismo trono de Dios. Hablábamos del agua de la vida. Al hablar del agua de la vida, al contemplar esta escena de estos primeros 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis, recordaréis que en la Escritura, el otro día ya estuvimos viendo que el tema del agua, hablando de la sed espiritual, estuvimos leyendo en Juan capítulo 4 aquella conversación de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana venía al pozo que Jacob había cavado, buscándole un sentido espiritual, como un deseo de saciar su sed, pero no solo al beber agua, sino también en el sentido espiritual. Jesús le habló en ese sentido espiritual. Leímos en Zacarías, capítulo 14, donde también hablaba del agua espiritual. La sed espiritual, al final, es algo que todo ser humano tiene. Todos los seres humanos tienen sed espiritual. La mujer samaritana iba al pozo de Jacob tratando de saciar esa sed. En las Escrituras vemos a diferentes personas que buscaban saciar esa sed. Algunos, después de encontrar el lugar donde podían saciar la sed, prefirieron rechazarla, como el joven rico, que dice que se fue muy triste cuando Jesús le exigió que entregase aquello que estaba por encima de Dios. En Jeremías, capítulo 2, versículo 13, acompáñame un momento allí al Antiguo Testamento, hasta el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, 13. Es un texto muy conocido, seguramente te suena. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabes que esa sed espiritual que todo ser humano tiene es el origen de todas las religiones y las sectas y todos los movimientos así religiosos, espirituales, etcétera? El ser humano tiene necesidad de estar en contacto con el Creador. Hemos sido creados a diferencia del resto de la creación. Hay muchas formas de vida en la creación. Hay los seres vivos, los animales, las plantas, los insectos, las aves, los peces. Son diferentes formas de vida. Los que interactúan con animales, porque tengan mascotas en sus casas, etcétera, te das cuenta que los animales también tienen algo en su interior. Son también seres que tienen alma, no solamente es materia. Tú te comunicas con tus mascotas, sea un perro, sea un gato, te puedes comunicar con ellos, les hablas, a veces dices, mira, parece que me entiende, mira cómo me responde, mira cómo me mira, mira, y viene el perrito, viene moviendo su cola y lame la mano de su amo, o el gatito viene y se restriega contra ti y ronronea, es como agradeciéndote que le pusiste la comida. Pero el ser humano es distinto a toda la demás creación. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo que nos hace distintos es que nosotros somos espirituales. Dios nos creó
en su semejanza, nos creó conforme al modelo de lo que Él mismo era, de su personalidad. Él es creador, el hombre tiene capacidad creativa, no como Dios, claro, pero en esencia reflejamos todo eso. Tenemos la capacidad de ser amados y amar, experimentar el amor en nuestra vida. Nosotros nos cuestionamos planteamientos filosóficos, racionales, trascendentales. El resto de los seres animales no. Entonces, eso nos lleva a sentir esa necesidad de estar en contacto, en comunión con nuestro Creador. El ser humano necesita estar en armonía con el Dios que nos creó. Pero no todos los seres humanos están dispuestos a pagar el precio que eso implica. El estar en contacto con Dios implica cumplir con una serie de requisitos. Dios ha establecido un pacto con el hombre, un pacto que se ha fundamentado según la situación en la que nos encontramos. Cuando el pecado entró en el mundo, con el pecado entró la muerte, entró la enfermedad, la maldición en sus diferentes formas, todo el sufrimiento, toda la maldad, todo lo malo. Entonces, en esa condición Dios hace un pacto con el hombre. Dios establece ahora un medio por el cual el hombre puede dejar atrás esa maldición que entra con el pecado y puede llegar a alcanzar la gracia que viene de él. Puede adquirir el perdón de pecados. Entonces, esto es un pacto que Dios hace con los seres humanos. Es el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Para poder ser bendecidos con ese pacto tienes que aceptar las normas, tienes que aceptar la parte que a nosotros nos corresponde. Y no todo el mundo está dispuestos a renunciar a cosas, a aceptar condiciones. El hombre vive engañado dentro de este mundo de pecado, vive ciego, no ve realmente a veces la verdad, la realidad de la condición en la que se encuentra. Muchos seres humanos prefieren engañarse a sí mismos que confrontar la verdad. Pero la realidad es esta, y por ese motivo el ser humano inventa religiones. ¿Qué es la religión humana? Bueno, al fin y al cabo es un medio por el que el hombre cree, que entra en contacto con el mundo espiritual, con el Creador, con Dios, pero a su conveniencia, a su manera, con la forma que a él le parece adecuada. Dios se ha dado a conocer al hombre. Esto es totalmente lógico. Si Dios es el Creador, si Dios nos creó, lo tuvo que hacer con un propósito. Si Dios tenía un propósito, es natural, es normal que Él nos lo haya comunicado, nos lo haya revelado. Si Dios se ha puesto en contacto con nosotros, ¿cómo lo ha hecho? Entonces tú tienes que considerar todo aquello que supuestamente nos llevaría a estar en contacto con Dios. Las diferentes religiones pretenden llevarte a la verdad y a la relación con Dios. Todas las religiones, cada una dice tener la verdad. Pero ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno. Necesitamos saber realmente ¿dónde está la verdad? La pregunta ¿es posible que podamos saber eso? ¿Es posible que podamos distinguir entre todas las religiones que el hombre ha inventado y descubrir si una es la verdadera? ¿Cuál tiene la razón? ¿Cuál es la verdadera? Evidentemente no es válido decir todas las religiones llevan a Dios. No, porque cada religión te habla de un Dios distinto. Ni siquiera el Dios de la Biblia es el mismo Dios del Corán, son dioses distintos. Uno tiene un nombre, el otro ni tiene nombre. Uno se manifiesta con un carácter, el otro muestra un carácter totalmente distinto. Si escuchas alguna vez a alguien, dice, no, si Dios al final es el mismo, eso no es verdad. Porque Dios se da a conocer en la Biblia, en la Escritura, a través de su carácter, de cómo Él trata con su pueblo en el Antiguo Testamento, de cómo Él nos ha revelado quién es y cómo actúa y cuál es su carácter a través de Jesucristo. Y todo ha quedado escrito en la Biblia, esta biblioteca de 66 libros, escritos en un periodo de 1600 años por más de 40 autores distintos, pero escribiendo sobre un mismo tema, sin contradicciones y llevándonos a la verdad absoluta. La Biblia dice tener la verdad absoluta. Jesucristo dijo que Él era la verdad absoluta, que no hay otro camino para llegar a Dios. La Biblia es el libro de los absolutos. Eso no lo vas a encontrar en otros escritos. Otros escritos religiosos parecen darte consejos, pero la Biblia es autoritaria. Te dice esto es así y no hay más.
La Biblia tiene sustancia, tiene fundamento, tiene autoridad histórica, científica, arqueológica, del registro fósil. La Biblia tiene argumentos de peso para que cuando lo hayas considerado todo, llegues a la conclusión de que solo la palabra de Dios, solo el Dios de la Biblia, manifestado en estos últimos tiempos a través de Cristo y el cristianismo, la Iglesia, es el único camino que lleva a la comunión con Dios, a la reconciliación con Él. Entonces todo lo demás es simplemente tratar de encontrar un camino hasta Dios, pero a la conveniencia de cada uno, según las formas que cada uno lo ven. La Biblia se terminó de escribir casi 500 años antes que el Corán. La Biblia nos cuenta la historia, por ejemplo, del origen del pueblo de Dios. Dios escoge en Abraham un pueblo, y ahí en el relato se nos cuenta que Dios le dio una promesa a Abraham, tendría un hijo, y el hijo de la herencia se llamaría Isaac. Pero en esos a veces atajos que nosotros queremos tomar porque nos impacientamos y no alcanzamos a saber esperar en Dios y tener fe, Abraham y Sara cometen un error y tratan de inventar ahí una situación para solucionar el hecho de que queremos un hijo, pero Abraham ya tiene 100 años, yo soy vieja y estéril, y Dios no nos da el hijo que nos prometió. Abraham, acuéstate con mi sierva Agar, la sierva egipcia que pertenece a Sara. Si ella te da un hijo, será nuestro hijo, porque como es mi esclava, y de ahí nace Ismael. Y la Biblia lo cuenta tal como ocurrió. Ahora bien, más de 500 años después, el Corán nos cuenta otra historia. Allí se nos dice que Isaac era el que apareció ahí añadido. Era Ismael el hijo de la promesa. Pero no tiene fundamento. Tú lees ahí, no hay coherencia, te das cuenta de que el relato no tiene sustancia, no tiene peso, no tiene autoridad. Entonces tú tienes que profundizar en todo esto. No es porque alguien te dijo, cree en esto que es la verdad. Tú tienes que llegar a tu propia conclusión que te afirme en decir, he encontrado el camino. La relación con Jesucristo es una relación fundamentada en el amor, pero también en el conocimiento. El intelecto Dios lo tiene en cuenta a la hora de llegar a creer en Él. Él se ha revelado y se ha manifestado a través de hechos tangibles, pruebas demostrables. El propio pueblo de Dios no estuvo dispuesto a aceptar de Dios la verdad y el mensaje que Dios le daba. Y el propio pueblo de Dios forjó su propia religión, como ahora también pasa en el cristianismo. Muchos cristianos cogen el cristianismo y lo adaptan a su propia conveniencia, y desfiguran el cristianismo y lo llevan a su terreno, a lo que yo quiero que sea el cristianismo. La Biblia dice, sí, pero yo lo veo de otra forma. Fíjate qué inteligencia, ¿no? Dios ha dicho, pero a mí me parece que yo sé más que Dios. Y lo que Dios dijo a mí no me vale, yo lo adecuo y lo transformo a mi conveniencia. Bueno, pues no es así, Dios es el que tiene la última palabra. Israel dice que cometieron dos males. Primero lo dejaron a Él, me dejaron a mí, fuente de agua viva. El único que sacia la sed es Dios. Del único lugar donde fluye el río de agua de vida es el trono de Dios que está en la Nueva Jerusalén. Si quieres saciar tu sed, tienes que venir a Jesús. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dijo el Señor Jesucristo. Pero la gente sigue bebiendo agua de las muchas religiones que hay en este mundo. Aún dentro del judaísmo ocurría esto, aún hoy en el cristianismo ocurre esto. Algunos beben dentro del cristianismo de otras fuentes, de la fuente de la psicología, de la fuente de lo milagroso y lo sobrenatural, de la metafísica, de conceptos esotéricos aún dentro de la iglesia. Pero su sed no se sacia, siguen teniendo sed. Dos males me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron por el contrario? Crearon su propia religión, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Ahora tú imagínate la figura de lo que Dios les está mostrando, para que lo tengan visualmente en sus mentes. Un manantial de aguas vivas, ese agua que brota entre las piedras, fresca, cristalina, con ese sabor a agua de montaña, buenísima.
Y después tienes ahí una de esas cisternas que se construían cisternas para retener el agua de la lluvia. Normalmente estas cisternas se cavaban en la roca y entonces ahí cuando llovía el agua era recogida y caía dentro de esa cisterna y ahí se quedaba estancada, almacenada. Y encima está hablando de unas cisternas que hasta tienen ya grietas, fisuras y el agua termina por ir escapándose lentamente. Ahora, si tú tuvieses que beber, ¿de qué agua beberías? De ese agua de manantial que brota con fuerza de las piedras, agua que es de nacimiento, transparente, limpia, pura, o ese agua que cayó de la lluvia y quedó estancada en una cisterna, está sucia por el barro y hasta se calentó del sol y todo. ¿Qué agua vas a beber? Si alguien dice, no, yo prefiero el agua de la cisterna, pues adelante, bébetela toda para ti, yo me quedo con la del manantial, con las aguas vivas. Pero ilógicamente, incomprensiblemente, eso es lo que hacen los hombres, el ser humano. Dejan al que tiene el agua de vida y prefieren beber esas aguas sucias que están por ahí por todas partes, que sí, a veces aparentan ser muy buenas, pero al final es todo lo contrario. Dejar a Dios la fuente de agua viva. Mira, algún texto relacionado con esto. Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, 9. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Está hablando de cuando Dios está con nosotros y vuelve a utilizar esta expresión que tiene que ver con el agua. Contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Encima, lo que Dios nos ofrece es gratuito. O sea, si hubiese que pagar algo, yo entiendo que algunos se lo pensaran. Pero venid y comprad sin dinero. ¿Quiénes? Todos los sedientos. Mira, si tú estás aquí escuchando este estudio, seguro que es que eras uno de estos sedientos. Y un día probaste el agua de vida que Cristo te ofrecía y ya dejaste de buscar. Ahora ya no sacias tu sed buscando por aquí y por allá. Ahora vienes una y otra vez a saciar la sed a las aguas. Venid a las aguas. Sin dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El Señor nos ofrece ese manantial de vida en sentido espiritual. El pueblo de Dios tenía eso, lo tenía a su alcance. Si dices, es que los pueblos paganos lo rechazaron, pero es que estamos hablando del pueblo de Dios. Ellos tenían, como hemos leído en el Salmo 36, el manantial de vida. Ellos podían ver la luz de Dios. Ellos podían venir a las aguas cada vez que querían saciar su sed. Pero dejaron al Dios de vida y cavaron para sí cisternas de agua estancadas y encima cisternas rotas. En el cristianismo, recuerda, pasa lo mismo. Cuando el pueblo de Dios o gente que está en la iglesia que se consideran cristianos dejan al dador de la vida, al que posee el agua de vida, tienen más culpa que los paganos que a lo mejor no han recibido todo el conocimiento que tenemos nosotros. Hacerse una cisterna y que encima la cisterna esté rota. Bueno, recuerda, la mujer samaritana venía a su pozo
a buscar, era una especie de cisterna, podríamos hablarlo así, era un pozo que tenía el agua estancada, pero Jesús le ofrece el agua de vida. La cisterna recogía el agua de la lluvia, y si estaba rota, pues ese agua se iba perdiendo. ¿Cambiarías ese agua por un manantial de vida limpia y cristalina? La miseria de las religiones es incomprensible, claro, para aquellos que hemos encontrado el camino y la luz de Dios. Las religiones contemplan corazones vacíos, todo está lleno de corrupción. Si tú miras las religiones del mundo y pudiésemos ver un poquito en su interior, desde unas que descaradamente son puros negocios y hay corrupción por todas partes, a otras que hay cosas escondidas, están cerradas, es como que entrar ahí está prohibido, no puedes enterarte de todo. Nosotros los cristianos estamos abiertos a la luz de todo el mundo. Y en este tiempo, precisamente en tiempos de pandemia, pues aún más, porque prácticamente la mayoría de iglesias retransmitimos todas nuestras reuniones por las redes sociales. Esto está ahora mismo saliendo por el Facebook de la iglesia, pero es un grupo abierto, lo puede ver cualquier persona y desde hace poco tiempo cualquier persona puede hacerse miembro sin tener que pedir permiso. Fue una nueva política de Facebook. Facebook va cambiando cosas, de vez en cuando cambian cosas. Y una de esas cosas fue esta hace poco tiempo, que cualquiera persona se puede meter en un grupo sin pedir permiso. Claro, después los administradores del grupo, si hay argumentos, pueden expulsar a alguien o ponerle límites o cosas así. Pero ahí está, estamos abiertos a que todo el mundo vea lo que hacemos, escuche lo que decimos. No tenemos nada que esconder, no hay nada que ocultar, al contrario. Queremos proclamar nuestra fe a todo el mundo, porque ese es nuestro llamado, que todos sepan, que todos oigan, que entiendan que el mensaje es gratuito y es para todos, el recibir la vida eterna, para todos los sedientos, venid y bebed del agua de la vida gratuitamente. Pero ahí están, las naciones de este mundo, pues están con, las religiones, de este mundo están con sus propias cisternas, con su miseria, con el vacío que produce estar en algo, pero en saber que eso no te llena, no te satisface. Aquí en Apocalipsis, el concepto del río de la vida, el árbol de la vida, es algo que desde el principio ya lo estuvimos considerando. Es algo que empezó en Génesis, lo hemos recordado estos días, en Génesis capítulo 2, versículo 9, el otro día lo recordábamos, Génesis 2, 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está el árbol de la vida. Un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 24, en el capítulo 3, versículo 24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre pecó, perdió el derecho a poder comer de ese fruto, el fruto del árbol de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en la parte final, el Señor dijo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En el huerto del Edén, Adán y Eva perdieron el derecho de poder comer del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, ese árbol que está regado por el río de la vida que sale del trono de Dios. En Apocalipsis se nos anuncia que podremos volver a tener el derecho a comer de ese árbol de la vida.
¿Quiénes podrán tomar del árbol de la vida? El que venciere. No hace muchos estudios hablamos lo que significaba eso, vencer. Vencer es creer en Jesucristo, dar el paso de fe, de renunciar al pecado, arrepentirte y creer en el sacrificio de Jesús en la cruz para poder tener vida. Allí había un árbol de la vida, en el Génesis. Ahora parece que hay muchos árboles de la vida, porque hemos leído que a un lado y a otro del río crece el árbol de la vida. O sea, la imagen que el otro día sugeríamos es como una especie de parque. El trono de Dios, de Él, todo está en una calle, una especie de calle, y por medio de esa calle viene corriendo el río de la vida, limpio, transparente como el cristal, y dice en el versículo 2 de aquí de Apocalipsis 22, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, a uno y otro lado del río, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esa es la idea. En el huerto del Edén había un árbol, ahora parece que hay muchos árboles de la vida, crecen a un lado y otro de este río de la vida que sale del mismo trono de Dios. Recuerda lo que el otro día decíamos, el paraíso del Génesis, donde Adán y Eva fueron a parar allí, donde Dios los puso al principio, Dios lo preparó todo, pero no era el lugar definitivo. No es que Dios dijo, esto es para siempre, ay, ahora el hombre ha pecado, se nos estropearon los planes. No, o sea, aquello y lo que ahora estamos teniendo forma parte del plan de Dios para llevarnos a ese lugar definitivo, que es lo que ahora sí describe Apocalipsis. En Ezequiel capítulo 47, versículo 12, Ezequiel 47, 12, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Vaya, qué interesante lo que dice también aquí Ezequiel. Sin duda Ezequiel está hablando de lo mismo que está hablando Apocalipsis 22. Muchos de estos profetas vieron cosas como las que Juan vio. Ezequiel, uno de ellos, lo hemos tenido muy en cuenta a lo largo de nuestros estudios de Apocalipsis. Muchas de las visiones de Ezequiel encajan por igual con las visiones que Juan tuvo al poder escribir el libro del Apocalipsis. Y una es esta, y aquí pues se nos dan más detalles. Dice que junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, dice que hay toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caen, ni falta su fruto. A su tiempo madura, porque sus aguas salen del santuario, del trono, de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ese es el río de la vida. Y dice que el fruto es para comer y su hoja para medicina. Coincide con lo que ha dicho Juan en Apocalipsis 22:2. Dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ezequiel dice que las hojas son como medicina. ¡Wow! Evidentemente esto nos genera interrogantes, preguntas, no sabemos mucho. Se nos ha dado esta información. Parece que gracias a comer del árbol de la vida, de su fruto, y gracias de tomar de sus hojas, adquirimos esa capacidad de vivir para siempre, de tener vida eterna y una vida completa, plena, sana, sin enfermedades, sin desgaste, sin deterioro. Aquí dice que es para la sanidad de las naciones, que sus hojas son medicinales. No es necesario, porque aquí ya no hay enfermedad, todo eso fue arrojado al lago de fuego, pero sí que debe tener más que ver con eso de que realmente nuestro cuerpo se convierta en inmortal, en un cuerpo eterno. ¿Cómo es bien? Es literal, es figurado. Bueno, el árbol de la vida es real, no es
algo inventado así figurado, místico, no, es real. Lo que representa el fruto y lo que representan sus ojos está ligado con lo que representa el río que sale del trono de Dios, que es el agua de la vida. Ese agua que el que tiene sed la puede beber y ya no tiene sed jamás. Todo esto sin duda representa algo. Yo creo que todos estáis captando lo que queremos decir. Cuando dice ahí que cada mes produce su fruto, bueno, estamos en la eternidad, te recuerdo. El tiempo no cuenta de igual manera. Ahora nosotros nos regimos por medir el tiempo en relación con los astros. El movimiento de la Tierra sobre sí misma y alrededor del Sol marca la contabilidad del tiempo como la llevamos. Una vuelta de la Tierra sobre sí misma es un día. Una vuelta de la Tierra alrededor del Sol es un año. Eso es lo que contamos. Contamos las vueltas de la Tierra sobre sí misma y contamos las vueltas de la Tierra alrededor del Sol. Y así fijamos el tiempo. Cada día son 24 horas, cada vuelta de la Tierra alrededor del Sol son 365 días, eso es un año. La vida del hombre se puede prolongar 80, 90, 100 años, hasta la vejez, si no fallece antes por otras causas. Pero en la eternidad el tiempo cuenta de otra forma. Incluso hemos leído que aquí en este mismo texto, que ya no hay, en el versículo 5, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Los días ya no cuentan igual en la eternidad. No amanece y no se pone el sol, no contamos ya pasó un día más, 24 horas, no, va a contar de diferente forma. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el fruto, hay 12 frutos, se produce según el tiempo? En el versículo 12 dice, se produce 12 frutos dando cada mes su fruto. Acuérdate que el 12 tiene un significado en Apocalipsis. Nosotros tenemos 12 meses, eso forma un año. Para nosotros es la manera de contar el tiempo. El 12 en Apocalipsis nos recuerda una y otra vez la elección. Dios eligió a los que vivieron en la antigüedad. Dios eligió a los que vivieron en el tiempo del Nuevo Testamento, de la Iglesia. El 12 es eso, el pueblo de Dios en cualquier época, la Iglesia de Cristo en este tiempo que nos toca vivir. El 12 es el número de los redimidos, de los creyentes, el número, podríamos decir, de la Iglesia. Ahora, en la tierra hay meses que no hay fruto. Ahora estamos aquí en el hemisferio norte, los que vivís en el hemisferio sur. En Perú, ¿qué tiempo hace ahora, Miguel? Me imagino que por Perú, bueno, depende en qué parte de Perú, ¿no? Pero si nos fuésemos más a Argentina, a Brasil, pues ahí ahora están en invierno. Nosotros estamos en verano. No sé el clima en Perú cómo anda ahora. No pregunto a los de Ecuador porque estos están siempre en el centro allí. Estos tienen verano siempre permanente. ¿Ves? Perú nos dice invierno. En la zona que tú estás hace mucho frío. Bueno, pues ahí hay meses. Ahora aquí en verano, ahora tenemos muchos frutos, los frutos de temporada, que si melocotones, que si ciruelas, albaricoques, cerezas, los melones y las sandías, y el fruto varía. He mencionado Ecuador, los países tropicales tienen otros tipos de frutas que no tenemos aquí. Aquí nos llegan por importación, pero no saben igual. Cuando tú las pruebas ahí en el mismo país, el sabor es todo distinto al que nosotros estamos probando aquí. En Ecuador están en verano, pero eso es un verano constante, ¿verdad? Porque ahí siempre hace calor. Ahí no saben lo que es el frío, la nieve. Bueno, igual en las montañas sí. Bueno, pues en los cielos ya no dependemos de a ver en qué mes estamos para ver qué fruto habrá. No, ahí
Los frutos son siempre, siempre, y no contamos el tiempo de la misma manera. Pero déjame que te ilustre un poquito cuando dice ahí que las hojas eran para la sanidad de las naciones. Claro, cuando dijimos que no habrá más muerte ni enfermedad, y alguno se plantearía, entonces, si estás en la eternidad y dejas de comer el fruto de la vida y dejas de usar las hojas para la sanidad, ¿te enfermas o te puedes morir? Pues la respuesta es sencilla, la respuesta es no, no te mueres. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. Si hemos visto en el capítulo anterior que la muerte fue arrojada al lago de fuego y azufre, y dijo que ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor, porque el Señor mismo estará ahí en presencia delante de nosotros, entonces no podemos decir. Y es interesante que la palabra sanidad, aquí en griego, la palabra es serapeia. Se escribe así, D de dedo, S-E-R-A-P-E-I-A. Serapeia. No tiene el mismo significado en el castellano que nosotros entendemos por sanidad. Cuando yo digo esto me da sanidad, es en contraste con decir es que estaba enfermo y ahora recibo sanidad. Pero la palabra serapeia está hablando de algo que ya estás con la salud y te mantienes en la salud. No se refiere a curar una enfermedad, se refiere a mantener una calidad de vida completa, plena. Y no es el hecho de que, tengo que tomar la hoja del árbol de la vida, que me he descuidado 2 días y ya me encuentro un poco enfermo. No, es lo que representa. Tú estás en ese ambiente. Ahí está el árbol de la vida, el río de la vida. O sea, no es el acto de decir, tengo que beber mi ración hoy de agua, de fruto y de hoja, para mantenerme bien. No es esa la idea. Estar en ese lugar, impregnado de todo eso, en la presencia de Dios, ya te da la plenitud de vida. No tienes que hacer fórmulas mágicas, ni tienes que tomar nada en particular, simplemente disfrutar del lugar en el que estás. ¿De qué se alimentan los árboles de la vida? Del agua que emana de Cristo, que es la fuente de vida. El fruto y las hojas de ese árbol proceden del agua de la vida que viene del mismo trono de Dios, del santuario, el agua que el Señor dijo, el que bebiere de este agua no tendrá sed jamás. Ahí ya recibimos toda esa agua, toda esa vida. Hemos leído también aquí en el versículo 3, y no habrá más maldición, no habrá más maldición. El otro día leímos en Zacarías 14, mira, déjame que vayamos un momentito a Zacarías, capítulo 14, el versículo 11 de Zacarías. Zacarías 14, 11, dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Los profetas profetizaron este momento. Ya no habrá más maldición. La pregunta es fácil, os voy a dar una pregunta y es muy fácil, a ver quién responde primero. No es por saberla, va a ser por rapidez en responder. ¿Dónde apareció la maldición? Muy fácil, ¿eh? En ese día, en la Nueva Jerusalén, la santa ciudad de Dios, ya no hay más maldición, declara el versículo que hemos leído, y ya no habrá más maldición. ¿Dónde apareció la maldición? En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan. En Génesis 3, versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí aparece la maldición, por consecuencia del pecado. Maldita será la tierra, todos los días de tu vida vas a sufrir esa maldición. Me voy otra vez al profeta Ezequiel.
Pero ahora al capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 33 al 36. Ezequiel 36, del 33 al 36 dice: Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán edificadas. ¿Cuándo? El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, el día que quite la maldición. Y la tierra asolada será labrada. En el lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel de hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Y bueno, y continúa la profecía. Estas profecías tenían que ver con cumplimientos en los días de Israel. Esto lo estudiamos en hermenéutica, el doble cumplimiento de la profecía, pero algunas de estas profecías también estaban anunciando lo que vendría en el futuro. Habla de que la maldición es eliminada y viene la bendición. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, Gálatas 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el versículo 13, de este mismo capítulo de Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición de la ley no se podía cumplir. La maldición del pecado entró en aquel día cuando Adán y Eva pecaron. Esa maldición ha venido afectando al ser humano desde siempre. Pero cuando llegamos a Cristo, dice que Cristo nos redimió de la maldición. Cuando nos metemos en la palabra de Dios, hemos leído, la maldición ya no tiene poder sobre nosotros. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición todavía. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú estás en el libro, si tú estás en la Biblia, si haces lo que la Biblia te dice, te libraste de esa maldición. Gracias a la redención que Cristo ha producido en nosotros. Recuerda que la palabra redención significa rescate. Cuando Cristo nos rescató, ahora somos nuevas criaturas, somos libres de la esclavitud, somos libres de la maldición. No habrá más maldición. ¿Por qué? Porque el trono de Dios y del Cordero están en ese lugar, y sus siervos les servirán, dice en este versículo 3. No habrá más maldición. ¿Por qué? Porque el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. La palabra siervo aquí es doulos, que significa esclavo, el que pertenece a alguien. Es el término más bajo, el término inferior en la escala de la servidumbre. O sea, no hay una palabra que pueda designar a un ser humano como algo más bajo que la palabra doulos. Nosotros somos propiedad de Dios. Él nos compró. Pero no te olvides que este esclavo, según la ley que Dios estableció, tenía la libertad de escoger y ser libre, o quedarse siendo esclavo por amor. Por eso doulos también significa esto ahora en la Biblia: el que se entrega a la voluntad de otro, esclavo por amor. No, yo te voy a servir siempre. Yo quiero ser tu esclavo para siempre. Sus siervos le servirán. La palabra servirán
en el griego es latreuo, que significa servir por un salario, o sea, no por obligación, sino voluntariamente porque recibes algo a cambio. Es interesante que veamos las palabras griegas, porque el concepto esclavo y servir, para nosotros los seres humanos tienen una connotación negativa. Entonces, en esa forma negativa, uno puede decir, toda la eternidad sirviendo como esclavos. No, pero no es esa la idea. Recuerda, aquí hemos sido declarados coherederos con Cristo, nos hemos sentado en tronos. El Señor nos ha puesto como reyes. Entonces, ¿qué quiere decir? Parece un contraste. Hemos leído atrás en Apocalipsis que Cristo decía, y os he dado el sentaros conmigo en mi trono, y ahora dice que somos sus siervos y le serviremos. Sí, pero escogimos ser sus siervos. Pero Cristo dijo, ya no os llamaré más siervos, porque el esclavo no sabe las cosas de su Señor. Os he llamado amigos, porque Él nos hizo partícipes de lo suyo. Pero yo no quiero olvidarme nunca que Cristo me compró por precio, derramando su sangre preciosa. Y les servirán, aquí no es el castigo que un esclavo tenía que sufrir por pertenecerle a otro. Aquí la palabra latreuo es servir voluntariamente, recibiendo retribución. Nosotros estamos ahí por voluntad propia y imagínate lo que estamos recibiendo a cambio. La gloria de Dios en medio de nosotros, las riquezas celestiales, el vivir en el lugar más grande, más digno, más santo que te puedas imaginar, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, estar en una nueva creación con cuerpos glorificados. Ese es su significado. O sea, el significado latreuo es eso, es rendir adoración, culto, adorar a Dios, darle a Él toda la honra, toda la gloria, porque Él nos ha llevado por gracia hasta ese lugar. No nos lo podíamos ganar, el Señor nos lo ha regalado. Es algo que no nos podíamos imaginar ni podíamos conseguir por nuestros propios medios, imposible. Buena forma esa de decir los años que uno tiene. No sé si ha sido Gaby o Yoli, porque como comparten el mismo Facebook, pero dice, entonces yo tengo 54 vueltas al sol de edad. Bueno, pues es otra forma de decirlo. En vez de decir yo tengo 55 años, pues puedes decir eso. Tengo 55 vueltas al sol. Suena más a película de estas de Star Trek, ¿verdad que sí? Y yo tengo 54 vueltas al sol. Queda muy original. Y Miguel nos decía que sí, que hace frío por ahí. Y Esther, que es peruana, dice, mucho frío. Esther, pero tú estás en Barcelona, hace mucho calor. No, me imagino que ella está diciendo lo que pasa en Ecuador ahora. Esther, siendo peruana, está en Barcelona, así que nosotros estamos con todo el calorcito. Le damos envidia a Miguel, que ahí sí que tienen que estar con las chaquetas y la calefacción encendida. Pronto estamos así, el domingo ya estamos a día 1 de agosto, el verano, antes que nos demos cuenta, ya se nos está terminando y nos metemos ya otra vez. Estamos ya pronto en la Navidad, hablando del 2022. Ya verás que prontito estamos ahí. Mañana es sábado, nos vamos a volver a ver a las 9 de la noche, si Dios lo permite. Hoy vamos a dejar aquí el estudio, por hoy ya está, esto de Apocalipsis. ¿Qué estudiaremos mañana? Sorpresa. A ver qué será. Solo le digo a Yoli que se prepare una libreta nueva. Terminemos Efesios, no tenemos ya Efesios. Entonces prepárate un cuaderno nuevo, a ver qué vamos a estudiar mañana. A donde el Espíritu Santo nos lleve, ¿no? Y si Dios quiere, pues nos veremos a las 9 de la noche. No os lo perdáis, que veremos serie nueva y a ver a dónde nos lleva Dios en su palabra. Queridos hermanos, siempre un placer poder veros, estar con vosotros, no solo hablar yo, sino poder estar así relacionándonos. Solo saber que estáis ahí, para mí es una bendición. Que Dios os cuide, que los bendiga, que los dé sabiduría,
y si Dios nos lo permite nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.